¿cómo están? ¿Todo bien? Profesor. Buenas tardes. Ana Paula, ¿quién? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viste el penal que atajó Galesi? Allá, ¿tú no te gusta el fútbol? Nayeli, ¿tú cómo estás? Nayeli, ¿tú viste el fútbol no? Vi el segundo tiempo nomás. Bien, qué bien. ¿Y tú, Andrea, viste el partido o no? Más o menos, profe. Un momentito, no entiendo cómo el partido más o menos. Que con un ojo nomás y cierra el otro. O no sé, ¿cómo Es que es? Ah, ok, muy bien. Bueno, supongo que los otros hombres sí han visto el partido, ¿no? No sé si a uno capaz le gusta el bullying, ¿no? Puede ser, ¿no? Sabe que todos los deportes son buenos. Muy bien, entonces ahora sí nos toca jugar a nosotros y vamos a la clase, ¿no? Nos habíamos quedado en... A ver, ¿en qué nos quedamos? El 8 del número 8. A ver, vamos a ver, ¿dónde está la clase? Lo vamos a compartir primero, pero bueno, ya a ver dónde está. San Marco, cursos electrónicos, clase. Ah, no, el 8. Falta acá. A ver. Ahí está. Vamos a compartir. Ahí está. Ok, entonces aquí vamos a compartir la pantalla. Ok, ahora sí, aquí estamos. Entonces hemos estado viendo, empezamos a ver el transistor, ¿sí? ¿Sí, Ana Paula? Ya, entonces, previamente habíamos dicho que el transistor fue el que hizo desaparecer a los tubos de vacío. ¿Se ve la pantalla, por favor? Celeste, ¿sí? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, se ve la pantalla, correcto. Entonces, lo que estaba diciendo era que justamente el transistor fue el que le dio el santos óleos a los tubos de vacío, ¿no? En el momento que se descubre el transistor, justamente pues toda la tecnología, la última tecnología era los tubos de vacío, incluso ya se había industrializado tanto, había habido una variación de los tubos de vacío y habían tratado de hacerlo más pequeños. Acá tenemos un tubo de vacío más o menos de 4 centímetros y el otro más o menos de 16 o 15 centímetros, y así toda de los tubos de vacío. Era toda una industria de fabricación, porque estos eran los que trabajaban como los transistores, ¿no? Claro, unos son diodos, otros son transistores, de la potencia de cada uno eran más grandes. Esto era el tubo de vacío, como lo ven, que ahora ya ni lo ve, creo que no se ve, y más aquí en el Perú ya nadie lo usa, ¿no? Esto era pues un boom en los años en los cuales se desarrollaron. Fue un boom porque empezaron a evolucionar también el radio.
el televisor, y cada vez aumentaba la producción porque la gente pues quería tener su radio, quería tener su televisor, y todos esos dispositivos, esos equipos llevaban estos dispositivos, los tubos de vacío. ¿Mm? Aquí tenemos, por ejemplo, un diodo de vacío, un tubo de vacío, ahí están con sus pines en la parte inferior, y esta es la parte superior, donde ahí decía Philips, ¿no? Ese era uno de los fabricantes de los tubos de vacío. El triodo, ¿no? Que en realidad el triodo era nada más, casi nada menos que un transistor, ¿no? Aquí tenemos uno ya bastante trabajado y el otro que estaba un poco menos, ¿no? Entonces, esto era en realidad, y era en la industria del tubo de vacío, cada vez iban haciendo los más pequeños para poder trabajar mejor, ¿no? Pero era el trabajo en esto es el que trabajaban al rojo vivo en la parte del calentamiento, ¿no? Y eso era lo que hacía un consumo de energía bastante fuerte. Aquí el pentodo, ¿no? Así como el tubo del diodo, también estaba el triodo, el tetrodo, el pentodo, ¿no? Dispositivos que servían para acelerar o desacelerar los electrones y por tanto controlaban la corriente en los equipos electrónicos. Entonces los radios, los televisores y los demás equipos de medición también, lógicamente, estaban alimentados por todo este tipo de dispositivos de tubos de vacío o bulbo. Entonces después, cuando aparece el transistor, empieza la decadencia de todas las empresas fabricantes de los tubos de vacío y empezó esta nueva industria, el transistor, ¿no? Entonces aparece en 1947 el transistor y los tubos de vacío todavía aparecieron por última vez casi hasta los 1960. Y en las universidades se enseñaba el tubo vacío, había libros de tubo de vacío y todo una, puedo decir, laboratorio de tubo de vacío en la universidad. Y después ya se fue cambiando por los transistores, ¿no? Y los libros también que aparecieron con la nueva currícula, ya los transistores, y ya prácticamente los tubos de vacío desaparecieron. Y aquí tenemos la cantidad de transistores, ¿no? En función de la potencia. Los más chiquitos es que manejan poquita corriente, en cambio los grandes van aumentando el manejo de corriente y también son de metal porque se necesita disipadores de calor, ¿no? Porque calientan, porque trabajan con más corriente y entonces eso hace que se calienten estos transistores. Y para ello tenían lo que se llama disipadores, ¿no? Y estos eran los disipadores, son una especie de aletas que tienen en aluminio y aquí se colocaban de esta manera, ¿no? Como pueden observar, los transistores o los diodos o cualquier otro tipo de dispositivo similar enfriaba naturalmente el dispositivo para que no caliente demasiado. Y después aparecieron los circuitos integrados, ¿no? Los circuitos integrados donde empezaron ahí a implementarse cantidad de transistores y circuitos íntegros, ¿no? Y después empieza, en la antigüedad todavía empieza esta computadora, pero eso fue con amplificadores operacionales. El que era de tubos era mucho más grande y era un horno prácticamente el de cuando era de tubos, ¿no? Y los ventiladores trabajaban a 100 por hora. Y después aparece el primer microprocesador fabricado por Intel con una memoria pequeñísima que ahora si le digo él le daría risa, pero era lo máximo que en ese entonces estaba. Después aparecen los microprocesadores con mayor tecnología y mucho más grandes, prácticamente con la cantidad de pines grandes, pero que no se podía soldar porque se producía una incomodidad o un deterioro en el mismo microprocesador, entonces se usan sockets. Estos sockets, la industria justamente hace este comportamiento para que puedan implementarse los microprocesadores sin el peligro de deterioro. Y así como estos aparecen los de más de 100 pines, los microprocesadores, ¿no? Que son toda una ingeniería interna que están en estos circuitos integrados, ¿no? Que se fabrican todo en la computadora y todo eso es automáticamente, ¿no? Y así
estos dispositivos empiezan a aumentarse y empiezan a fabricarse con ciertos niveles de sensores y todo lo demás que necesitaban los circuitos. Y estas aplicaciones, como acá podemos ver ya una tecnología bastante avanzada, ¿no? Donde en las tarjetas que ustedes pueden ver aquí, lo que se conoce son las líneas de conexiones de todo el circuito. Ya hay pocos dispositivos en las partes externas del microprocesador porque todos ya han sido implementados dentro del microprocesador, ya con todos sus periféricos, de tal manera que ya hay una mínima necesidad de colocar en los otros dependiendo ya a qué cosa quieres direccionarlo. Y después de todo esto empieza la robótica, que son autómatas para hacer acciones repetitivas. Y un robot no se va a cansar en hacer las acciones repetitivas, el ser humano sí, como tiene 5 sentidos también se distrae, ¿no? A veces quizás se distrae por la vista, se distrae por el olor, se distrae por el oído, ¿no? Y así, en cambio el robot o el autómata sigue haciendo lo mismo sin distraerse de ningún otro tipo de distracción, ¿no? Y aparece lo que es la inteligencia artificial, los robots tipo humanoides, que prácticamente aquí se puede observar cómo muchas ramas de la ingeniería trabajan acá los mecánicos para dar los diferentes tipos de estructura que tienen que soportar toda esta máquina, se puede decir. Los eléctricos para que puedan darle potencia a la energía, ¿no? A los dispositivos o elementos que tienen que hacer fuerza. Los electrónicos para el control automático de todos los sistemas que están trabajando. Los ingenieros de sistemas para hacer los programas donde puedan accionar todos los niveles de sensores y movimientos que hacen. Los ingenieros metalurgistas para que puedan buscar el material adecuado de peso y dureza a la vez en este tipo de elementos. Y los ingenieros industriales para maximizar o minimizar los elementos que se quieran ocupar en este tipo de robots. Y es justamente la inteligencia artificial que ayuda a que todos estos sistemas estén trabajando actualmente con la tecnología. Aquí tenemos un robot que siempre va a ser repetitivo, lo que ha hecho un humano lo repetirá. Pero recuerden, el humano tiene 5 sentidos, el robot no. Y aquí los autómatas programados de una manera que en la medicina ha avanzado bastante, ¿no? Para los equipos que puedan visualizarse cada elemento o cada lugar que uno quiere determinar en el cuerpo humano. Y aquí tenemos algunos autómatas ya haciendo mediciones de presión, temperatura a los pacientes, ¿no? Y aquí se puso esto para ver la evolución industrial, cómo es posible que prácticamente hubo una pequeña, se puede decir, guerra entre los trabajadores y las máquinas. No es que se peleaban con las máquinas, sino imagínense, en los que hacían, por decir, ropa, había 50 costureras que todos cosían, porque no había máquinas, ¿no? Todos era a mano. Entonces, cuando aparecen 2 máquinas que cosen, entonces reemplazan pues, a 40 trabajadores y con 10 trabajadoras nomás hacían lo mismo, o sea, 40 despedidas. Entonces, eso resiente al pueblo, ¿no? A la clase trabajadora, y entonces se crea pues una protesta. Y esto empieza en Inglaterra porque ahí empiezan los desarrollos industriales de las maquinarias, ¿no? Que lógicamente aumenta la tecnología, aumenta la producción, pero deterioraba al ser humano. Pero como al que gana dinero le importa el dinero y no la gente, bueno, siguen para adelante, ¿no? Y eso después se trasladó a Estados Unidos y a toda Europa. También aquí donde las mujeres empiezan a reemplazar los trabajos de los hombres y se suponía, creía Alemania que iba a la vanguardia de este desarrollo, ¿no? Pero no fue así, porque en la Segunda Guerra Mundial todas las mujeres trabajaban en la producción en Alemania, pero no se dieron cuenta que los rusos ya estaban incluso en el ejército, estaban las mujeres, ¿no? O sea,
por todos lados siempre ha habido una evolución bastante avanzada sobre el desarrollo industrial. Pero lo que sí, la tecnología no ha hecho nada por quitar este humo y esta contaminación que a la tierra lo está asfixiando. Y esto ha pasado en Europa. Han bajado un poco, pero de los grandes adinerados no le pueden decir bota tu humo a otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de la tierra. Ellos pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Con el dinero pueden hacer lo que quieren. Y nadie le puede decir, oye, no botes humo, ¿no? Por eso siempre seguirá funcionando el dicho que dice, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si no tienes nada, no vales nada, ¿no? Pero a veces es así, ¿no? Entonces, y esta contaminación pues matarán a nuestros nietos ya de una manera muy desastrosa. Acá todavía estamos en el Perú, donde no hay mucha industria y por eso no hay mucha contaminación. En los países europeos, donde la industrialización ha sido bastante grande, ahí se están preocupados los estados para poder bajar la contaminación. ¿Por qué? Porque ya ha habido pues una muerte abundante acerca de esta contaminación en Europa y también en Estados Unidos. Entonces este vehículo que ustedes están viendo acá, no sé si lo conocen, esto es lo que... ¿Alguien conoce este vehículo? ¿O no hay nadie ya? ¿Ya se fueron todos? ¿O hay alguien? A ver, vamos a preguntar. Están mirando supuestamente el vehículo, ¿no? Miren este móvil. A ver. Entonces yo pregunto. A ver, Dick Huber, ¿has visto el vehículo que he mostrado? Sí, profesor, creo que se lo comenté el día de ayer, que lo vi, pero, o sea, lo vi en una película, lo vi. Ya. Entonces lo que yo quería decirle era que ese vehículo está en Barranco. Es un restaurante, lo han puesto como un restaurante en un parque. Y ese vehículo, ese que tú ves, que en los años 60, creo que ha funcionado hasta los 70, le llamaban tranvía. Y venía por la avenida Emancipación, daba la vuelta por Girón Huancavelica y entraba a Piérola, a Nicolás de Piérola, y salía por Colonial y se iba hasta el Callao. Ese era el tranvía, ¿no? Pero ahora, como si le llaman tranvía, dirán chatarra, entonces le cambian el nombre a la chatarra y ahora le llaman tren eléctrico y nos los venden para ponerlo acá en San Juan del Lurigancho, ¿no? Tren eléctrico, ¿no? Así, porque va a costar más, pues si es tranvía cuesta menos, pero si es tren eléctrico cuesta más plata, ¿no? Entonces, pero es la misma tecnología, por eso ustedes observan, si alguien ha subido al tren eléctrico, supongo que han subido la mayoría. A ver, pregunto, ¿alguien de ustedes no ha subido a el tren eléctrico? Renzo, ¿tú has subido? No, profesor, no sé. Ya, tú no has subido. Juan, ¿ha subido? Juan José, al tren eléctrico. No está Juan José. Kevin Micheles, ¿ha subido al tren eléctrico? No está Kevin. Eric Yerlin, ¿ha subido al tren eléctrico? No, profesor. No. Brad Steven, ¿ha subido al tren eléctrico? Sí, profesor, una vez. No, suficiente, con una vez ya has visto pues el tren, ¿no? Ya, muy bien. Nayeli, ¿ha subido al tren eléctrico? Sí, profesor. Ya, muy bien. Andrea. Sí, también, profe. Ana Paula. Ya, Álvaro. Sí, profesor. Ya, entonces, esto es para que no me dejen mentir, díganme, así por dentro, por fuera, ¿qué varía mucho del tren eléctrico al que han subido? Es casi lo mismo, solamente pues lo han pintado mucho más bonito, de un colorcito que le agrade a todos, ¿ya? Las ventanas ya no son de esta forma, sino de otra, y por dentro pues
han puesto antes aquí los asientos eran como los buses de ahora, pero ahora no, ahora lo han puesto de largo para que entre más gente, para que entre como ganado a veces la gente, cantidad, ahora por la pandemia nada, no respetan y se meten, nomás nadie le pone coto a esto. Pero bueno, ese es, en ese año, en los años 60, 70 se llamaba tranvía, y ahora tú subes a esos, ahora le llaman tren eléctrico. Igualito, se alimentaban con la energía eléctrica que va por acá arriba, por arriba, igual que ahora, así. Esa era la alimentación de la energía eléctrica para mover esos tranvías, ¿no? Y justo venían por Emancipación, daba la vuelta por Pirongo, Huancavelica, y ahí por Azángaro, me parece, y entraba a Nicolás de Pierola y bajaba por Colonial hasta el Callao, ¿no? Y todos esos rieles incluso estaban hasta los años 2000, creo, han estado ahí botados en las pistas, hasta que poco a poco, ya que han mejorado las pistas, entre comillas, lo enterraban con todo en algunos casos, y en algunos casos lo sacaban esos fierros que eran los rieles que servían para que se movilicen todos estos llamados ferrocarril. Le llamaban ferrocarril eléctrico, pero la mayoría le decía tranvía. Y ahora no, ahora ya le llaman tren eléctrico, ¿no? ¿Por qué no pusieron más bien, en vez de poner esa chatarra, hubieran puesto pues un tren bala, un tren, esos, con levitación magnética? Eso hubiera hecho buena tecnología. Después viene acá la industrialización de la comida, ¿no? De la comida, ¿por qué? En la Primera Guerra Mundial empieza eso, porque a los soldados, ¿cómo le podían dar comida? No podían estar cocinando, irse a la guerra y estar cocinando, claro. Un pequeño grupo sí podía cuando era para quizás hacer algo específico, pero el gran ejército tenía que comer. Y por tanto, ahí empiezan a fabricar enlatados, embotellados. Y mucha gente murió porque a veces se malograba y nadie sabía, pero y el hambre era fuerte, se lo comían y morían. Pero en la Segunda Guerra Mundial ya se industrializó mejor y ya no hubo tantos muertos como en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y no solamente ya había embotellados, enlatados, sino también embolsados, ¿no? Donde la gente, los soldados eran los que comían pues en abundancia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, toda esa industrialización tuvo que cambiar la forma para poder hacer comer a todos los incautos, pues, ¿no? Como hasta ahora los hay, que les gusta comer enlatados, les gusta comer embotellados, les gusta comer embolsados. Y bueno, pues, cada uno muere como quiere, ¿no? Y hace su gusto también, ¿no? Tú quieres comerte, pues, ¿qué te digo? ¿Cómo se llama? Sopa, Huchifú, creo que se llama esa sopa, o no sé, allí no men, creo. Esa sopa de hace 2 años, bueno, pues te la comes, pues, ¿no? En cambio, yo prefiero, pues, mi chupe de camarones fresquecitos recogidos del río, esa me la como bien rico, pues, ¿no? En vez de estar comiendo enlatados o todo eso, ¿no? En sí, los enlatados o todas esas cosas se comen, pues, por necesidad en alguna circunstancia donde quizás te vas de un viaje donde 4 días no vas a tener dónde comer, ¿no? Ahí sí puede ser, como decir en la guerra, ¿no? Pero bueno, esa es la industrialización de las comidas, ¿no? Y hasta ahora sigue en el avance. Luego viene la tecnología de la industrialización de los metales, la embotelladoras de agua y las tecnologías modernas que sirven para implementar los laboratorios y la tecnología en el movimiento y la programación de los autómatas. Después viene en la aviación todo el desarrollo tecnológico de la aeronáutica. Y aquí pues tenemos los trenes balas, los trenes de levitación magnética, que son la última tecnología de los japoneses, de los chinos y de los rusos, ¿no? Y aquí tenemos esos trenes antiguos que todavía siguen trabajando. Y acá vienen los satélites, ¿no? Los satélites y los transponders, que son los que alimentan toda la energía a los satélites, y es donde únicamente son los que captan toda la energía que va a mantener a los satélites en funcionamiento, ¿no? Estos transponders que vienen con todas las celdas solares. Y eso es todo en esta circunstancia.
Entonces, ahora tenemos lo que es nuestra clase que nos habíamos quedado ¿en dónde nos habíamos quedado? En la clase de transistores, ¿sí? Los transistores estamos haciendo, ¿sí? Habíamos empezado los transistores, ¿sí? ¿Sí, Celeste? Sí, profe, transistores. Ya, entonces, los transistores pues justamente son la nueva tecnología, la nueva entre comillas, porque ya es bastante de 1947, ya han pasado pues más de 50 años, ¿no? Y está a la vanguardia de toda la producción, ¿no? Ahora ya no solamente son los transistores, sino, ¿no?, los demás circuitos integrados que se están colocando, ¿no? Entonces nos habíamos quedado aquí en la construcción de un transistor, ¿sí? Ahí nos quedamos, ¿sí? Ahí está. Construcción de un transistor. Entonces, ustedes hemos visto los diodos, ¿no? Entonces, con eso nos va a servir para poder entender acerca de los transistores, ¿correcto? Entonces, decimos, construcción de un transistor. Entonces, ahí vamos a ver. El transistor es un dispositivo semiconductor de 3 capas, ¿no? De 3 capas. El diodo es de 2 capas. En cambio, el transistor es de 3 capas. Que consta de 2 capas de material tipo N y una de material tipo P. Pero también puede darse el caso que tiene un material de tipo de 2 capas del tipo P y una capa del material tipo N. El primero se llamaría transistor NPN. Y el segundo transistor se llamaría PNP. Ambos se muestran en la figura con la polarización de corriente directa apropiada. En el capítulo 4 veremos que la polarización de corriente directa es necesaria para establecer la región de operación apropiada para la amplificación de corriente alterna. La capa del emisor está muy dopada. La capa del emisor. Entonces, el transistor va a tener emisor, colector y base. Acá estamos hablando de una de las capas, que será el emisor. Estará muy dopada. La base, ligeramente. Y el colector, solo un poco dopado. Los grosores de las capas externas son mucho mayores que la del material tipo P o N emparedado. O sea, la capa que va en medio, ya sea P o ya sea N, son de poco material, ¿no? Son mucho menores que las capas laterales. Para los transistores mostrados en la figura, la relación entre el grosor total y el de la capa central es de 0.150 a 0.001. Esto es 151. O sea, el otro es 150 más grueso que el otro, ¿no? O más grande que el otro. El dopado de la capa emparedada también es considerablemente menor que el de la capa externa, por lo común de 10 a 1 o menor. Este menor nivel de dopado reduce la conductividad, incrementa la resistencia de este material al limitar el número de portadores libres. Aquí tenemos esos materiales. A mi izquierda está el transistor PNP y a mi derecha está el NPN. Aquí lógicamente no pudimos hacerle en esa proporción que hemos dicho, porque ya no se vería nada, ¿no? Entonces acá, de alguna manera, pero sí ahí estamos indicando, miren el tamaño, 0.001 pulgada es el de en medio y 0.150 pulgadas es el total, ¿no? El total de las 3 capas. Entonces vean esa proporción, ¿no? Y esos están
aplicándose con dos fuentes, una BEE y una BCC. La BEE, el positivo va al emisor y el negativo va a la base. Y del BCC, el negativo va al colector y el positivo a la base, en el transistor PNP. En cambio, en el transistor NPN, sí es cierto que la fuente BEE y BCC están de igual forma, pero el negativo va al emisor y el positivo a la base en la fuente BEE. Y el BCC, el negativo va a la base y el positivo al colector, ¿no? Entonces ahí tenemos un transistor PNP a la izquierda y NPN a la derecha. Con la polarización mostrada en la figura, las terminales se identificaron por medio de las letras mayúsculas E para el emisor, C para el colector y B para la base. Entonces, siempre ya ustedes se encuentran una E, una C y una B, y ya se sabe que es emisor, colector y base. La conveniencia de esta notación se pondrá de manifiesto cuando analicemos la operación básica del transistor. La abreviatura BJT de Bipolar Junction Transistor se suele aplicar a este dispositivo de 3 terminales. El término bipolar refleja el hecho de que huecos y electrones participan en el proceso de inyección hacia el material opuestamente polarizado. Si se emplea solo un portador, electrón o hueco, se considera que es un dispositivo unipolar. El diodo Schottky del capítulo 16, o sea, de otro tipo, pertenece a esa clase. Entonces no hay que confundir el diodo Schottky con el diodo Shockley, ¿no? El diodo Schottky es una cosa y el diodo Shockley es otra cosa. El diodo Shockley es de 4 capas. Operación del transistor. A continuación describiremos la operación básica del transistor, utilizando el transistor PNP de la figura. La operación del transistor NPN es exactamente la misma, con los roles de los electrones y huecos intercambiados. En la figura siguiente se volvió a dibujar el transistor PNP sin polarización entre la base y el emisor. Observe las semejanzas entre esta situación y la del diodo polarizado en directo en el capítulo anterior. El ancho de la región de empobrecimiento se redujo a causa de la polarización aplicada y el resultado fue un intenso flujo de portadores mayoritarios del material tipo P al material tipo N. Ahí está. Ahí observamos los portadores mayoritarios. Estamos poniendo un transistor, pero estamos haciendo trabajar a un diodo nada más, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la región umbral o región de empobrecimiento que le llama. Ese es, ¿no?, donde las dos capas se unen, y esa es la barrera de potencial, ¿no? En este caso, ambos, el tipo P y el tipo N, significa el tipo P que hay más huecos, en que el tipo N hay más electrones en proporción a ellos, ¿no? Entonces, si yo pongo el más al emisor y el menos a la base, entonces de alguna manera estaré alimentando huecos por el emisor y tratando de tener electrones por la base. Entonces este acá dice, ¿no?, la unión polarizada en directa de un transistor PNP, ¿no? Y esta parte P lo estamos dejando en blanco porque no le hemos polarizado, o sea, no tiene energía. Entonces acá simplemente está tratándose como un diodo nada más, ¿no? Esta parte de acá se llama región de empobrecimiento. Eliminemos ahora la polarización de la base al emisor del transistor PNP de la figura, como se muestra en la figura siguiente. Considere la semejanza entre esta situación y la del diodo polarizado en inversa de la sección anterior. Recuerde que el flujo de portadores mayoritarios es 0 y el resultado es solo un flujo de portadores minoritarios, como se indica en la figura. En suma, por consiguiente, la unión PN de un transistor se polariza en inversa, en tanto que la otra se polariza en directa. Entonces acá estamos viendo el otro caso, donde pongo al colector el negativo y a la base el positivo. Entonces, la región de empobrecimiento, o sea, la barrera de potencial ha sido más grande.
Entonces, los portadores minoritarios se desplazarán de esta manera, ¿no? Porque acá tiene más y acá tiene menos, ¿no? Lógicamente, este es un NP. Acá están los portadores mayoritarios, que son los electrones, y aquí en la parte P están los portadores mayoritarios, que son los huecos. Esta es la unión polarizada en inversa de un transistor PNP. En la figura que sigue, se aplicaron ambos potenciales de polarización a un transistor PNP con los flujos de portadores mayoritarios y minoritarios resultantes indicados. Observen la figura subsiguiente los anchos de las regiones de empobrecimiento, donde se ve con claridad cuál unión es polarizada en directa y cuál lo está polarizada en inversa. Como se indica en la figura, una gran cantidad de portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión PN polarizada en directa hacia el material tipo N. La pregunta es entonces si estos portadores contribuirán directamente con la corriente de la base y su B, o si pasarán directamente al material tipo P. Como el material tipo N emparedado es muy delgado y su conductividad es baja, un número muy pequeño de estos portadores tomarán esta ruta de alta resistencia hacia la base. Aquí lo tenemos. Portadores mayoritarios están desplazándose del emisor al colector en un transistor PNP, ¿no? Entonces, en un transistor PNP, la corriente va a fluir del emisor al colector. Entonces, aquí en este desplazamiento de corriente estarán los portadores mayoritarios y los portadores minoritarios en la parte superior. Y en la parte inferior, a la base habrá una mínima cantidad de corriente. Todo será entre emisor y colector. Y esta polarización es más al emisor, menos a la base. Esto es en un transistor PNP. Y más bien a la base y menos al colector. Y la corriente saldrá por el colector y entrará por el emisor y saldrá por la base. Este es un transistor PNP. Aquí dice flujo de portadores mayoritarios y minoritarios, ¿verdad? De un transistor PNP. La magnitud de la corriente de base es por lo general del orden de los microamperios, en comparación con los miliamperios de la corriente de emisor y el colector. Entonces, los miliamperios a los microamperios son bastante diferentes, ¿no? Entonces hay una corriente muy pequeña por la base y una corriente grande en comparación con el de la base en el emisor y colector. Pero cuando uno dice grande no es que van a cargar varios amperios, pues no. Comparemos la corriente del emisor con el de la base. De la base en microamperios y el otro está en miliamperios, entonces es una diferencia de 1000 casi, ¿no? Esa es la variedad, la cantidad de variación de corriente que pasa por uno u otro lado. El mayor número de estos portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión polarizada en inversa hacia el material tipo N, conectado al colector como se indica en la figura. La razón de la facilidad relativa con que los portadores mayoritarios pueden atravesar la unión polarizada en inversa es fácil de entender si consideramos que en el caso del diodo polarizado en inversa, los portadores mayoritarios inyectados aparecerán como portadores minoritarios en el material tipo P. En otras palabras, ha habido una inyección de portadores minoritarios en el material tipo N de la región de la base. Si se combina esto con el hecho de que todos los portadores minoritarios de la región de empobrecimiento, ¿no?, atravesarán la unión polarizada en inversa de un diodo, explica el flujo indicado en la figura. Aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff al transistor de la figura, como si fuera un nodo único, obtenemos que la corriente emisor será igual a la corriente colector más la corriente base. Entonces, esta es la fórmula general para todo, ¿no? Siempre la corriente emisor será igual a la corriente colector más la corriente base. Esto se va a cumplir como un solo nodo.
y hallamos que la corriente en el emisor es la suma de las corrientes del colector y la base. La corriente del colector, sin embargo, consta de dos componentes, los portadores mayoritarios y los minoritarios, como se indica en la figura. Los componentes de corriente de portadores minoritarios se llama corriente de fuga y se le da el nombre o el símbolo de ICO, ¿no? Corriente de colector IC con el emisor abierto, open, ¿no? Esta O de open. Entonces la corriente de colector con el emisor abierto. Corriente de colector con el emisor abierto. La corriente del colector, por consiguiente, está determinada en su totalidad por la corriente de colector será la corriente de colector por los portadores mayoritarios más la corriente de colector con el emisor abierto, que son los portadores minoritarios. Para transistores de uso general, la corriente de colector se mide en miliamperios y la corriente de colector con el emisor abierto en microamperios o nanoamperios, o sea, bastante pequeño es esta corriente que está cuando el emisor está abierto. Entonces la corriente del colector con el emisor abierto, como la IS, de la corriente de fuga, para un yodo polarizado en inversa, es sensible a la temperatura y hay que examinarla con cuidado cuando se consideren aplicaciones de amplios intervalos de temperatura. Puede afectar severamente la estabilidad de un sistema a alta temperatura si no se considera como es debido. Mejoras en las técnicas de construcción han reducido significativamente los niveles de corriente de colector con el emisor abierto, al grado en que su efecto a menudo puede ser ignorado. Entonces acá tenemos un transistor PNP, ¿no? Donde estamos viendo la dirección de la corriente IE, la dirección de la corriente IC y lógicamente la corriente ID. Entra por el emisor, sale por la base y sale por el colector, ¿no? Esa es la dirección de la corriente en un transistor PNP. Estamos observando acá que IPE, INE, IPC, ICO, ¿qué cosa van a hacer? Esta es la juntura del colector y esta es la juntura del emisor, ¿no? Y aquí estamos viendo la polarización, el positivo al emisor, el negativo a la base, y por el otro lado el positivo a la base y el negativo al colector, ¿no? Ahí está. En la figura se muestra o se observa que el transistor posee dos junturas o uniones. La unión entre emisor y base, llamada juntura de emisor, y la juntura entre colector y base, llamada juntura de colector. La juntura de emisor se polariza en directo y la juntura de colector es inverso, de tal manera que se produce una disminución en la barrera de potencial de la juntura del emisor y un aumento de la misma en la juntura de colector. Esto hace que los portadores mayoritarios, huecos en este caso, en la zona de emisor, pasan fácilmente a la zona de base. Algunos de estos se recombinan con los portadores existentes en dicha zona, electrones en su mayoría, produciéndose una pequeña corriente producto de la recombinación, pero la gran mayoría son absorbidos por el colector, formando lo que es la corriente colector. En la figura anterior se ha indicado las diferentes corrientes que existen dentro de un transistor PNP polarizado adecuadamente y son IE es la corriente emisor, IC corriente colector, ID corriente de base. IPE es la corriente de huecos en el emisor, INE es la corriente de electrones en el emisor. Portadores minoritarios que pasan de la base al emisor. IPC es la corriente de huecos en el colector. ICE menos IPC es la corriente de recombinación. ICO es la corriente de saturación inversa de colector. Se produce cuando I es igual a 0. Por eso decíamos, esta es la corriente de colector cuando el emisor está abierto. Porque cuando el emisor está abierto no hay corriente emisor, o sea, eso es 0. Luego se pueden obtener las siguientes relaciones. La corriente emisor es igual a la corriente colector más la corriente base.
La corriente emisor será igual a la corriente de hueco del emisor más la corriente de electrones del emisor. La corriente de colector será igual a la corriente de huecos en el colector más la corriente de hueco con el emisor abierto. Configuración del transistor. El transistor puede ser montado dentro de un circuito de 3 maneras diferentes: base común, emisor común y colector común. Entonces, recuerden estas 3 formas de polarizar, se puede decir, de configurar un transistor, ¿no? Eso es en función de las polaridades que se ponen en la fuente, cómo se alimenta el transistor. En esa función diremos si es base común, emisor común o colector común. Cada una de estas configuraciones posee características particulares que lo hacen útil para alguna aplicación. Dichas características son ganancia de corriente, ganancia de tensión, impedancia de entrada e impedancia de salida. Entonces son 4 cosas, ¿no? Ganancia de corriente, ganancia de tensión, impedancia de entrada e impedancia de salida. Entonces luego tenemos acá la configuración en base común. Recuerda que tenemos 3 configuraciones: base común, emisor común y colector común. ¿A qué llamamos configuración en base común? La notación y símbolos utilizados junto con el transistor en la mayoría de los textos y manuales publicados en la actualidad se indican en la figura para la configuración de base común con transistores PNP y NPN. Entonces la configuración base común puede ser con transistores PNP o con transistores NPN. La terminología en base común se deriva del hecho de que la base es común tanto para la entrada como para la salida de la configuración. Además, la base por lo general es la terminal más cercana a o en un potencial de tierra. A lo largo de este libro, todas las direcciones de la corriente se referirán a un flujo convencional de huecos y no a uno de electrones. Esta opción se basó principalmente en el hecho de que la mayor parte de la literatura disponible en instituciones educativas e industriales emplea el flujo convencional y las flechas en todos los símbolos electrónicos tienen una dirección definida de acuerdo con esta convención. Recuerde que la flecha en el símbolo del diodo definirá la dirección de conducción de la corriente convencional. Para el transistor, esta dirección será la dirección de la corriente. Entonces, la corriente irá del emisor al colector y saldrá por la base. Entonces, esa corriente emisor, si ustedes se dan cuenta, acá este transistor será como un nodo. Esa corriente emisor será la corriente de base más la corriente colector. Pero ¿cómo estará polarizado este transistor PNP? El positivo irá al emisor y el negativo a la base en la fuente BEE, o sea, en la fuente que vas a polarizar PN. En cambio, cuando vas a polarizar NP, el más va a ir a la base y el menos al colector, ¿no? Entonces, de esa forma, estamos observando que la base es común para la entrada como para la salida. Por tanto, esto será la configuración en base común. Y este será el símbolo del transistor PNP, ¿no? Aquí tenemos el emisor, esta será la corriente del emisor, y este es colector, así en esta será la dirección de la corriente colector, y aquí está la base, y esta flecha será la dirección de la corriente de la base. En el transistor están ustedes dándose cuenta que hay una flecha que está entrando. Eso me identifica que este transistor es un transistor PNP. La flecha es el símbolo gráfico que define la dirección de la corriente del emisor, o sea, flujo convencional a través del dispositivo. Entonces, ahora aquí ya no tenemos un transistor PNP, sino tenemos NPN. Entonces, en un transistor NPN, la corriente entra por el colector y sale por el emisor, y entra por la base. Entonces, la dirección será de la corriente, será del colector al emisor, en su mayoría.
Entonces acá vemos I de emisor será I de colector más I de base. Pero ¿cómo está polarizado? El más va al colector, el menos a la base en el VCC. Y el VEE será el menos al emisor y el más a la base. Y aquí tenemos el símbolo de un transistor NPN, ¿no? Donde vemos que la corriente sale por el emisor, la corriente entra por el colector, la corriente entra por la base. Y miren la dirección de la flecha interna, eso me representa que este transistor es un transistor NPN. Entonces, notación y símbolo utilizado con la figuración en base común. Transistor PNP, el que hicimos primero, y este será el transistor NPN. Todas las direcciones de la corriente que aparecen en la figura son las direcciones reales como la define el flujo convencional. Observe en cada caso que la corriente emisor de colector y de base, también que la polarización aplicada, fuente de voltaje, es tal como para establecer corriente en la dirección indicada en cada rama. Es decir, compare la dirección de la corriente emisor con la polaridad del voltaje VEE, con cada configuración y la dirección de la corriente colector con la polaridad de VCC. Para describir plenamente el comportamiento de un dispositivo de 3 terminales, como el de los amplificadores en base común de la figura, se requieren 2 conjuntos de características, uno para los parámetros de entrada, punto de manejo, y el otro para el lado de salida. El conjunto de entrada para el amplificador en base común de la figura relaciona una corriente de entrada por el emisor, I sub E, con un voltaje de entrada VBE, que es el voltaje base emisor, para varios niveles de voltaje de salida, voltaje colector base. El conjunto de salida relaciona una corriente de entrada, IC, con un voltaje de salida, VCB, o sea, voltaje colector base, para varios niveles de corriente de entrada, corriente del emisor, como se muestra en la figura. Salida o conjunto de características del colector ofrece 3 regiones básicas de interés, como se indica en la figura. Las regiones activas, de corte y saturación. Eso ya hemos hablado, ¿no? En toda configuración de un transistor va a haber una zona activa, una zona de corte y una zona de saturación. La primera es la región que normalmente se emplea para amplificadores lineales, sin distorsión. Aquí en la figura, ustedes pueden observar, ¿no?, la región de corte, ¿no? Ahí están ustedes, está sombreado la región de corte. La región de saturación también está sombreado, esa parte que está pegado a la línea de corriente. Y la parte de blanco que está en medio, que es la región activa, ¿no?, que es el área no sombreada. Entonces, esta es lo que dice salida característica del colector de un amplificador de transistor en base común, ¿no? Esto es cuando se configura en base común. Entonces yo acá tendré una corriente emisor de 0 miliamperios, ir aumentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miliamperios, ¿no? Y acá esto estará manteniéndose, miren. La corriente emisor de 1 miliamperio se mantiene en un transistor aproximadamente desde un valor muy pequeño hasta quizás 15 o 20 voltios. Y la corriente también se va a mantener, ¿no? Si acá 3 miliamperios, acá más o menos también será 3 miliamperios. Estamos hablando de la corriente colector y aquí estamos hablando de corriente emisor, que son aproximadamente iguales. Una variación mínima es la corriente de base. En particular, en la región activa, la unión base-emisor se polariza en directa, ¿no? Base-emisor. En directa porque el positivo viene al emisor y el negativo a la base, y eso es una polarización directa. En tanto que la unión colector-base se polariza en inverso.
Para transistores de pequeña potencia y baja frecuencia, o sea, audiofrecuencia, se tiene dentro de sus principales características lo siguiente. Entonces, en una configuración en base común, ¿qué voy a tener? Que la ganancia de corriente va a ser pequeña. Entonces, a mí no me va a servir si yo hago una configuración en base común cuando quiero ganancia de corriente. ¿Por qué? Porque esta ganancia de corriente es pequeña. La ganancia de tensión elevada. En ganancia de tensión sí es elevada. La impedancia de entrada es pequeña y la impedancia de salida es elevada. Entonces, después de ver las características de una configuración en base común, ahora vamos a ver una configuración en emisor común. ¿Correcto? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud de alguien? ¿Todo bien? ¿No hay alguna inquietud? ¿Ya se vacunaron ustedes, Nayeli? Aún todavía no recibo mi segunda dosis, profesor. Allá la segunda. ¿Y tú, Ana Paula? Allá, entonces tú caminas más, ya seguro. ¿Y Celeste? También, profe, las dos ya. Las dos ya, entonces ya están libres casi entre comillas, ¿no? Pero no hay que confiarse, ¿eh? Cuídense, hay que cuidarnos hasta el final. No se sabe cuándo acabarán. En Europa, ellos nos llevan un año de ventaja y a veces hay debacles grandes y después otra vez se están preocupando, ¿no? Eso porque a veces hay algunos que dicen, pues que, bueno, pues no se cuidan, pues, ¿no? Hay mucha gente acá también, no acá en el Perú. Incluso yo he visto, escuchado por televisión, dice, no, ya es por gusto es usar careta, por gusto es usar mascarilla. Solo hay que usarlo cuando tienes, bueno, cuando te vas al Estadio Nacional a ver el partido Perú-Bolivia, nada más, porque ahí hay bastante gente. Y ustedes han visto cómo tenían la mascarilla ahí en el Estadio Nacional, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar, pues, ¿para qué voy a exponerme? Ya, claro, yo soy hincha, yo uña y carne de la Padula, uña y mure de Cueva, tomamos en el mismo vaso, todo, pero no, pues, tengo que cuidarme, pues, porque si no, quizás yo no tendré, a mí no me chocará, pero a mi familia sí, pues, entonces yo tengo que cuidar a toda mi familia, no lo hago por mí, lo hago por toda mi familia, correcto, entonces de eso hay que tratar de cuidarse. Hay algunos despreocupados y dicen, no, qué cosa, si algo va a morir, pues ya si muero, pues muérete, pues tú si quieres, pero lo malo es que vas a matar a tu familia y tú no vas a morir. Ese es el problema, ¿no? Entonces por eso, más que nada hay que cuidar a toda la familia, en realidad casi a toda tu vecindad, porque es tu lugar donde vives, ¿no? ¿Acaso no te va a chocar si muere tu vecino de la derecha, tu vecino de la izquierda, tu vecino del frente? Te va a chocar de todas maneras, porque son personas que de una o de otra manera los has conocido, has dialogado bastante a veces con ellos. Entonces mucho más te va a chocar, pues, si tú eres el causante de tu familia que vive contigo, se afecte de eso, ¿no? Entonces, ahora, a pesar de cuidarnos, puede pasar, pero al menos tratamos de cuidarnos, al menos nuestra conciencia estará un poco tranquila. Claro, para los que tienen conciencia, ¿no? Hay otros que no tienen, pues eso ya, ¿para qué vamos a hablar, no? Ok, cuídense mucho y recuerden, yo ya voy por mi tercera vacuna, entre poco ya me pondré la tercera vacuna, porque seguramente ya hay que ir a la universidad ya, y entonces yo tengo que andar pues recontra protegido, voy a ponerme creo ahí un uniforme de astronauta para andar por ahí, pues, ¿no? Lógicamente, ¿no? A veces, como dice, el que más se cuida, a veces muere primero, ¿no? Pero así es la vida, pues algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Ok, entonces vamos a continuar con el transistor. Estamos viendo las configuraciones de los transistores. Todavía no estamos viendo a la parte matemática de los transistores. Estamos viendo
en la teoría. ¿Para qué? Para poder explicar en algún momento alguna acción del transistor. Por eso es que tenemos que ver cuándo es configuración base común, emisor común, colector común, y cuándo es que o por qué se hace un emisor común, un colector común o una base común. Entonces ahí estamos viendo las características, ¿no? ¿Cuáles son las características? Amplificación de corriente, amplificación de voltaje, impedancia de entrada, impedancia de salida. Esos 4 parámetros son los que van a jugar de acuerdo a la configuración. Entonces, ¿qué cosa es lo que tú quieres? Entonces, dependiendo de lo que tú quieres, podrás usar 3 tipos de configuración. ¿Correcto? En eso estamos. Entonces, vamos a ver cómo continuamos. ¿En qué estamos? Estamos en la 34 de la 59, ¿sí? Y vamos a acabar esta parte, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la configuración en emisor común. La configuración del transistor que más frecuentemente se encuentra aparece en la figura siguiente para los transistores PNP y NPN. Se llama configuración en emisor común, porque el emisor es común o sirve de referencia para los terminales de entrada y salida. En este caso, en común para los terminales base y colector. De nueva cuenta, se requieren 2 conjuntos de características para describir plenamente el comportamiento de la configuración en emisor común. Uno para el circuito de entrada o de base emisor y uno para el circuito de salida o de colector emisor. Ambos se encuentran en la figura. Ahí está. Ese es nuestro transistor NPN. Si es NPN, quiere decir que por el emisor sale la corriente, por el colector entra y por la base entra la corriente. Entonces ese es un transistor NPN. Estamos viendo su símbolo a la derecha, ¿no? La flechita que está dentro del transistor está saliendo. Ah, entonces NPN. Entra la corriente por la base, entra por el colector y sale por el emisor. Esa es una configuración en emisor común. ¿Por qué? El emisor es común para la entrada, que es por la base, y para la salida, que es por el colector. Entonces aquí estamos también viendo que la polarización base-emisor es positivo a la base y negativo al emisor. Y la polarización del colector es el positivo al colector y el negativo al emisor. Entonces la corriente mayoritaria va de colector a emisor, ¿no? Esa es la mayor cantidad. Y la pequeña corriente, casi insignificante, es la corriente que entra por la base. Las corrientes de emisor, colector y base se muestran en su dirección convencional real. Aun cuando la configuración del transistor cambió, las relaciones de corriente previamente desarrolladas para la configuración en base común siguen siendo válidas. Es decir, que la corriente emisor es igual a la corriente colector más la corriente base. Y que la corriente de colector es igual a alfa veces la corriente emisor. Aquí teníamos el transistor NPN, ahora tenemos el transistor PNP en emisor común. ¿Por qué? Porque el emisor y la base es la entrada, el emisor y colector es la salida. Entonces miren cómo estamos polarizando en este caso, en el transistor PNP. Voltaje BBB es menos para la base y más para el emisor. Y entre el colector y emisor, BCC menos va para el colector y más para el emisor. Entonces la mayor cantidad de corriente viene del emisor al colector de igual manera y una mínima corriente se va por la base. Entonces aquí estamos observando el emisor y la base y el colector y estamos viendo que la corriente entra por el emisor, sale por la base y sale por el colector. Entonces la notación y símbolos utilizados con la configuración en emisor común
el transistor NPN, el que hemos visto, y el transistor PNP, el que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces esa configuración es en emisor común. Entonces miren, este circuito de la derecha es el que más vamos a observar en todos los circuitos que vamos a trabajar, ¿no? De esta forma, ya sea en este caso como es el PNP, o también en el otro caso como es el NPN. ¿Correcto? Entonces esas dos configuraciones ya hemos visto, el emisor común y la base común. Para la configuración en emisor común, las características de salida son una gráfica de la corriente salida y de colector, con el voltaje de salida, voltaje colector D, para un intervalo de valores de la corriente de base y de base. Las características de entrada son una gráfica de la corriente de entrada contra el voltaje de entrada, voltaje base emisor, para un intervalo de valores de voltaje de salida, voltaje colector emisor. Observe que en las características de la figura 3.14, o sea, la siguiente, la magnitud de la corriente de base está en microamperios, en comparación con los miliamperios de la corriente colector. Consideremos también que las curvas de corriente base no son tan horizontales como las obtenidas para la corriente emisora en la configuración en base común, lo que indica que el voltaje colector a emisor influye en la magnitud de la corriente colector. Entonces observemos aquí. En la configuración base común, las líneas aquí eran un poco más horizontales. En cambio, en esta configuración de emisor común, las líneas no son tan horizontales, tienen cierta pendiente. Aquí también tenemos la región de corte, miren, aquí está, y la región de saturación, acá en la parte sombreada, ¿no? Cerca a la corriente, a la línea de la corriente colector. Y la otra zona que es la zona activa. Entonces, en estas líneas podemos observar la corriente de base. Acá tenemos 0 microamperios, 10 microamperios, 20 microamperios, 30, 40, 50 y así sucesivamente. Esa es la cantidad de corriente en la base. Y acá estaremos viendo la cantidad de corriente en el colector, que será 1, 2, 3, 4, 5 hasta 7 miliamperios. Y aquí tendremos en la parte horizontal, en la parte de abajo, el voltaje colector emisor, que será en voltios. Entonces, cuando nosotros digamos vamos a polarizar el transistor, lo que estamos hallando es el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Trazamos esa línea y dependiendo dónde cruza con la corriente de base, ahí estará trabajando ese transistor. Pero generalmente se quiere que ese transistor siempre esté trabajando en su punto medio, en su punto Q, que le llamo, ¿no? Entonces, este es nuestro circuito. Acá tenemos voltaje colector emisor, la corriente de colector, y esta será la corriente de base. En esta otra parte, estamos observando una corriente de base en microamperios, un voltaje de base emisor. Acá será más o menos 0.7 para el silicio, y aquí tenemos el voltaje colector emisor de 1 voltio, 10 voltios y 20 voltios. Y eso está en función de la corriente máxima de la base. Características de un transistor de silicio en la configuración de emisor común. A, en esta parte las características, y la otra es las características de la base. La región activa para la configuración en emisor común es esa parte del cuadrante superior derecho de mayor linealidad, es decir, la región de las curvas de corriente base con casi rectas o equidistantes. En la figura, esta región existe a la derecha de la línea de rayas verticales en voltaje colector emisor de saturación y arriba de la curva de corriente base igual a 0. La región a la izquierda del voltaje colector emisor de saturación
se llama región de saturación. En la región activa de un amplificador de emisor común, la unión base-emisor se polariza en directa, en tanto que la unión colector-base está en inversa. Recuerde que estas eran las mismas condiciones en la región activa de la configuración en base común. La región activa de la configuración en emisor común se emplea para amplificar voltaje, corriente o potencia. La región de corte para la configuración en emisor común no está tan bien definida como para la configuración en base común. Observe en las características del colector de la figura que la corriente colector no es igual a cero cuando la corriente base es cero. Para la configuración en base común, cuando la corriente de entrada IE, o sea la corriente emisor, era igual a cero, la corriente en el colector era igual solo a la corriente de saturación en inversa. Y CO, o sea la corriente colector cuando el emisor está abierto. De modo que la curva de la corriente emisor igual a cero y el eje del voltaje eran para propósitos prácticos. 1. La razón de esta diferencia en las características del colector se deriva del manejo correcto de las ecuaciones. Es decir, ¿no? IC es igual a alfa por IE más ICBO. La sustitución nos queda que IC será igual a alfa por IC más IB más ICBO. No, porque la corriente emisora es la corriente colector más la corriente base. Reordenando se obtiene que la corriente colector será alfa IB entre 1 menos alfa más ICBO entre 1 menos alfa. Si consideramos en caso antes analizado donde IBO igual a 0 y sustituimos un valor típico de tal como 0.996, la corriente resultante en el colector es la siguiente. IC será alfa, aquí tenemos este valor, al final operando me va a quedar 250 ICBO. El ICBO fuera de 1 miliampere, la corriente resultante en el colector con I de base igual a 0 sería 250 y 1 miliampere o 0.25 miliamperios como se refleja en las características de la figura. Para futura referencia a la corriente del colector definida por la condición IB igual a 0 miliamperios, se le asignará la notación indicada por la siguiente ecuación. La corriente ICO es igual a ICBO entre 1 menos alfa cuando I sub B es igual a 0. De la figura, las condiciones alrededor de esta corriente recién definida se demuestran con su dirección de referencia asignada. Para propósito de amplificación lineal, distorsión mínima, IC es igual a ICO. Define el corte para la configuración en emisor común. En otras palabras, hay que evitar la región debajo de la corriente base igual a 0 miliamperios cuando se requiere una señal de salida no distorsionada. Cuando se emplea como interruptor en los circuitos lógicos de una computadora, un transistor tendrá dos puntos de operación de interés, uno en la región de corte y otro en la región de saturación. La condición de corte idealmente deberá ser de IC igual a 0 miliamperios para el voltaje colector emisor seleccionado. Aquí tenemos, dando la relación y la muestra de IB igual a 0, o sea, está abierto, o sea, no hay corriente por la base, entonces acá habrá una corriente ICEO. ¿Eso qué quiere decir? Habrá una corriente colector emisor con la base abierta. Ahí está, base abierta. Correcto. Esa será la mínima corriente que es la ICEO. Condiciones del circuito relacionadas con la corriente ICEO. Corriente de colector emisor cuando la base está abierta. Por lo general, ICEO es de baja magnitud en materiales de silicio. Para efecto de conmutación, el corte se dará cuando la corriente base en microamperios o ICEO solo para transistores de silicio
sea, la corriente colector y la corriente colector emisor cuando la base está abierta para transistores de germanio. Sin embargo, el corte para propósito de conmutación se definirá como aquellas condiciones que se presentan cuando I es igual a ITB. Por lo común, esta condición se obtiene para transistores de germanio polarizados en inversa, algunas décimas de voltios en la unión base a emisor. Recuerde que para la configuración en base común, el conjunto de características de entrada se aproximó por medio de una línea recta equivalente que dio por resultado voltaje base emisor igual a 0.7 voltios con cualquier nivel de corriente emisor de más de 0 miliamperios. Para la configuración en emisor común se siguió el mismo procedimiento y el resultado es el equivalente aproximado de la figura. El resultado confirma nuestra conclusión anterior de que para un transistor en la región activa o encendido, el voltaje base emisor es de 0.7 voltios. En este caso, el voltaje se mantiene a cualquier nivel de base, ¿no? Aquí vamos a decir que es la variación de la corriente colector entre la corriente de la base, ¿no? Cuando el voltaje colector emisor es constante. Entonces, por eso es que es importante encontrar, cuando uno hablemos de la polarización del transistor, sobre la corriente colector y la corriente y el voltaje colector emisor, haciendo una aproximación partiendo de la consideración que la corriente ICO es muy pequeña comparada con la corriente base IB. Luego se obtiene que beta será igual a IC entre IB. O sea, beta será la corriente colector entre la corriente base. O decir que la corriente colector es beta veces la corriente base. Comparando con las anteriores ecuaciones, diremos que beta es igual a alfa entre 1 menos alfa. Recuerda que beta es el dato que nos da siempre el fabricante. El fabricante nos dirá cuánto es ese valor de beta para el transistor que está fabricando. Las principales características de un transistor montado en la configuración de emisor común son las siguientes. Así como habíamos visto las características, las 4 características de un transistor configurado en base común, ahora estamos viendo esa configuración en emisor común. Entonces acá decimos, la ganancia de corriente es elevada. Entonces quiere decir que cuando yo quiera una ganancia de corriente, tengo que hacer mi configuración en emisor común. Ganancia de tensión elevada. Quiero ganancia de tensión, entonces una configuración en emisor común. Impedancia de entrada media, 1 kilómetro, y impedancia de salida media de 1 a 2 kilómetros. Debido a la elevada ganancia tanto de corriente como de tensión, que hace que la configuración en emisor común posea una elevada ganancia de potencia. La ganancia de potencia será la ganancia de voltaje por la ganancia de corriente. Se usa con mayor frecuencia en los diseños de amplificadores a transistores, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos en cierta medida acabado cuando estamos hablando de la configuración en emisor común. Y por último, tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí la configuración en colector común, ¿correcto? Configuración en colector común. Ahí nos vamos a quedar, ¿no? Entonces, ahora sí, les pido por favor que avancen su trabajo. Miren, hasta les estoy aburriendo, los estoy cansando. Ya les tengo hasta las coronillas diciéndoles su trabajo, su trabajo, su trabajo. Espero que así sea, porque después me va a dar mucha pena. Quizás lloraré porque se han jalado la mayoría, pero así será si ustedes me lo piden, ¿no? Entonces háganlo con tiempo, háganlo con paciencia. Si no, no les va a salir bien. No es cuestión de copiar y pegar,
la monografía. Es cuestión de trabajarlo. Y para eso tengo que leerlo. Los PPTs tengo que armarlo. Ese es mi trabajo. Cada uno va a hacer su PPT. Se van a repartir quizás, pero los PPT cada uno, porque yo pongo nota a cada uno. Correcto. Pero la pregunta es total, porque el trabajo es todo. Solo por cuestión de tiempo. Espero que su PPT lo trabajen bien. Cada uno dará su nota. ¿Ok? Entonces ahí nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Nada. Todo tranquilo. Todo está bien entonces, ¿sí? Ya entonces, Andrea, Celeste, cualquier pregunta o cualquier inquietud me haces llegar, por favor, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces, ya. Nos vemos entonces, cuídense. Y bueno, pues, cuídense. Bye, bye. Ya nos estamos viendo el día, ¿cuándo? El día lunes, ¿no? El día del próximo lunes nos vemos. Cuídense entonces. Bye, bye. Nos vemos. ¿Ya? Chao, Andrea. Chao, Ana Paula. Hasta luego, profesor. Álvaro. Hasta luego, profesor. Renzo. Hasta luego, profesor. Miguel.